Este episodio empieza con el chavo saliendo de su departamento 8 en el lúgubre tercer patio, mientras miraba hacia todos lados con una expresión de extrema confusión. El ambiente indicaba que era una tarde bastante nublada y oscura, casi como si fuera a caer una tormenta de un momento a otro. Al chavo le daba la impresión de que algo andaba mal, ya que la visibilidad en esa zona de la vecindad era peor de lo habitual debido a una densa neblina que salía de la nada. Dio unos pasos cojeando un poco por el frío y se detuvo a mitad del pasillo descuidado para tallarse los ojos con fuerza. Al fondo de ese tercer patio abandonado, justo al lado de una de las paredes agrietadas, se alcanzaba a ver una estructura completamente extraña que nunca antes había estado en ese lugar. Después la escena pasa a la entrada del tercer patio, donde venían caminando apresuradamente Kiko y Ñoño para buscar al chavo para jugar a la pelota. Kiko se detuvo en seco al notar la neblina y le dijo a Ñoño que ese lugar se veía muy tenebroso y que era mejor regresar al primer patio de inmediato. Ñoño, sosteniendo su pelota de plástico con ambas manos, miró hacia el fondo y dijo que no debían ser cobardes porque el chavo los estaba esperando ahí atrás. Ambos avanzaron con mucho cuidado, esquivando los escombros y la tierra acumulada en el suelo de esa zona que el señor Barriga casi no visitaba por el evidente deterioro. Al acercarse a donde estaba el chavo, notaron que este se encontraba completamente inmóvil, con la mirada clavada en la esquina más profunda y oscura del patio. Kiko le dio un pequeño empujón al chavo y le dijo que dejara de quedarse quieto porque parecía un menso parado en medio de la nada. El chavo no reaccionó de inmediato, pero después de unos segundos volteó despacio hacia ellos y apuntó con el dedo hacia la pared del fondo. El chavo les dijo con la voz temblorosa que miraran con atención porque había una puerta nueva que nadie había construido en la vecindad. Kiko y Ñoño voltearon hacia donde apuntaba el chavo y sus caras de sorpresa cambiaron por completo al percatarse de la existencia de un nuevo departamento. Era una puerta de madera sumamente vieja, de un color negro desgastado y con un par de ventanas pequeñas cubiertas por una gruesa capa de polvo y telarañas. Ñoño se acercó unos pasos más, visiblemente intrigado por el hallazgo, y dijo que era imposible que existiera otra vivienda en esa sección de la vecindad. Kiko lo siguió de cerca con los brazos cruzados y dijo que seguramente el señor Barriga lo había mandado construir en secreto para rentárselo a alguien más. El chavo se acercó también, arrastrando los pies con cautela, y les dijo que esa puerta no estaba ahí en la mañana cuando él salió a buscar comida. Curiosamente ninguno de los tres niños se retiró, a pesar de que del interior de ese misterioso departamento emanaba un olor sumamente desagradable y rancio. Ñoño estiró el brazo lentamente y tocó la madera de la puerta, la cual se encontraba increíblemente fría al tacto, casi como el hielo. La escena cambió y ahora los tres niños estaban parados frente a la entrada del misterioso departamento, discutiendo si debían abrirlo o no. Ñoño propuso que entraran solo por un minuto para revisar qué había adentro y descubrir si el lugar estaba vacío o si guardaban cosas valiosas. Kiko se negó al principio, dando un paso atrás, y dijo que su mamá le tenía estrictamente prohibido meterse en lugares extraños de la vecindad. El chavo, emocionado por la curiosidad de ver el interior, dijo que entraran rápido antes de que don Ramón o doña Florinda salieran a buscarlos. Con un leve empujón de Ñoño, la vieja puerta de madera se abrió de par en par con un chirrido extremadamente agudo que resonó por todo el patio. El interior del departamento se encontraba en una oscuridad absoluta, iluminado apenas por la débil luz grisácea que entraba desde el pasillo del tercer patio. Los niños dieron los primeros pasos sin hacer mucho ruido, adentrándose en una estancia amplia que no compartía la estructura de ninguna otra casa. El suelo estaba cubierto por una alfombra roja sumamente desgastada y húmeda, la cual crujía de forma muy extraña cada vez que daban un paso. El chavo iba adelante, mirando las paredes de color gris oscuro, de donde colgaban cuadros antiguos con retratos de personas con rostros deformes. Kiko caminaba detrás agarrando fuertemente la camiseta de Ñoño, mientras decía en voz muy baja que el olor de ese sitio lo hacía sentir enfermo. Después la escena muestra a los niños llegando a la mitad de lo que parecía ser la sala principal de ese tétrico departamento abandonado. Ñoño se detuvo frente a una mesa de madera rústica sobre la cual había varios objetos extraños, incluyendo algunas velas negras consumidas. Ñoño le susurró al chavo y a Kiko que algo andaba muy mal en ese lugar porque no parecía una vivienda normal de la vecindad. El chavo volteó a ver hacia un pasillo oscuro que conducía a las habitaciones del fondo y dijo que escuchaba un susurro extraño. Los tres niños guardaron silencio por un instante y efectivamente se percataron de que una voz ronca y lejana parecía pronunciar sus nombres desde la oscuridad. El pánico comenzó a apoderarse de ellos cuando las ventanas del departamento se cerraron de golpe sin que hubiera ninguna corriente de viento adentro. Kiko soltó un grito ahogado, se pegó a la pared y le dijo al chavo que salieran de ahí inmediatamente porque ese sitio estaba maldito.
El chavo intentó correr hacia la puerta principal, pero de repente el ambiente se volvió sumamente pesado y un frío glacial los invadió por completo. Ñoño dejó caer su pelota plástica, la cual rodó lentamente hacia el pasillo oscuro del fondo hasta perderse de vista en la densa negrura. De la nada, una de las puertas del pasillo interior se abrió con un golpe violento, revelando una silueta alta y oscura. La escena cambió rápidamente para mostrar la desesperación de los niños al ver que la silueta comenzaba a avanzar lentamente hacia donde estaban ellos. A Kiko le temblaban las piernas de forma descontrolada y miraba fijamente la figura sin poder articular ninguna palabra coherente debido al pánico. El chavo, invadido por un miedo extremo, sintió como todo su cuerpo se volvía completamente rígido de un momento a otro y perdió el habla. A causa del impacto de la situación, al chavo le dio la garrotera, quedando completamente inmóvil y de pie en medio de la sala. Ñoño, al ver el estado del chavo, lo agarró del brazo con todas sus fuerzas e intentó jalarlo desesperadamente hacia la salida principal. La figura del fondo emitió un lamento aterrador que heló la sangre de los niños y las velas de la mesa se encendieron solas. Kiko, con el rostro pálido y las lágrimas corriendo por sus mejillas, logró destrabar la cerradura de la puerta principal tras varios intentos fallidos. Ñoño arrastró como pudo al chavo, cuyo cuerpo seguía totalmente tieso y pesado, logrando sacarlo a rastros hacia el pasillo del tercer patio. Kiko salió corriendo detrás de ellos y cerró la puerta de madera con agresividad, escuchándose un fuerte golpe desde el interior de la vivienda. Los tres niños quedaron tendidos en el suelo del sombrío tercer patio, respirando agitadamente mientras asimilaban las aterradoras cosas que acababan de presenciar. Después de eso, la escena empieza de inmediato en el sombrío tercer patio, donde Ñoño corrió rápidamente hacia las lavanderías cercanas para llenar una cubeta vieja con agua fría. El chavo seguía tirado en el suelo completamente rígido e inmóvil con los ojos abiertos a causa de la fuerte garrotera que le había dado. Ñoño regresó corriendo y le arrojó el agua fría directamente en la cara, logrando que el chavo diera un enorme suspiro y comenzara a llorar diciendo pipi. Kiko, temblando notablemente por el pánico, se levantó del suelo plano y les dijo que tenían que salir corriendo de esa zona para contarle todo a los adultos. Los tres niños no lo pensaron dos veces y se dirigieron a toda prisa por el pasillo hacia el primer patio. Al llegar al patio central de la vecindad, se percataron de que el ambiente ahí estaba más tranquilo y el sol apenas se ocultaba detrás de las azoteas. Don Ramón se encontraba parado afuera de su departamento 72 buscando algo en sus bolsillos, mientras que doña Florinda estaba junto a su puerta del departamento 14. Al ver llegar a los niños corriendo con caras de terror y la ropa mojada, doña Florinda se acercó indignada para reclamar por el escándalo. Kiko se arrojó de inmediato a los brazos de su madre y, llorando con desesperación, le dijo que adentro del tercer patio había un departamento maldito con un monstruo. Doña Florinda lo miró con extrañeza, le acarició la cabeza llamándolo tesoro y le dijo que dejara de decir tonterías. Ñoño, visiblemente agitado y pálido, intervino rápidamente apoyando la versión de Kiko y le dijo a doña Florinda que lo que decían era totalmente real. Don Ramón, al escuchar la conmoción, se acercó a paso lento rascándose la cabeza y mirando con mucha desconfianza a los tres niños. Don Ramón les dijo en tono burlón que seguramente se trataba de otra de sus imaginaciones para no hacer la tarea o para molestar. El chavo, quien ya se había recuperado un poco del frío, reafirmó lo dicho por sus amigos diciendo eso y apuntó hacia el pasillo oscuro. Los adultos se miraron entre sí por unos segundos, notando que el miedo de los niños parecía bastante auténtico y no una simple travesura. En ese momento, el portón principal de madera de la vecindad se abrió y entró el señor Barriga sosteniendo firmemente su maletín de cobros. Al ver al grupo reunido con expresiones tan preocupadas, el señor Barriga caminó hacia ellos y les preguntó qué estaba ocurriendo en la vecindad. Ñoño corrió hacia su padre y le explicó detalladamente la aparición del extraño departamento al fondo de la propiedad abandonada. El señor Barriga frunció el ceño con incredulidad, acomodándose los lentes, y dijo que él era el dueño absoluto de toda la vecindad y que ahí no existía ninguna vivienda nueva. Don Ramón aprovechó la distracción para intentar escabullirse a su casa, pero el señor Barriga lo sujetó del hombro rápidamente. Doña Florinda, manteniendo su habitual actitud de superioridad, propuso que fueran todos juntos al tercer patio para demostrarles a los niños que no había nada. Don Ramón no quería ir, dando la excusa de que tenía cosas importantes que hacer adentro de su casa, pero el señor Barriga lo obligó a acompañarlos. La escena cambió y ahora todo el grupo, compuesto por los adultos y los niños, se adentraba en el descuidado y lúgubre tercer patio. A medida que avanzaban por el estrecho pasillo, los adultos notaron de inmediato la presencia de la densa neblina y el desagradable olor rancio. Doña Florinda se tapó la nariz con un pañuelo, haciendo una mueca de asco, y dijo que ese lugar apestaba a podrido.
Al llegar al fondo del tercer patio, los adultos se quedaron completamente paralizados al comprobar que los niños no habían mentido en absoluto. Frente a ellos se alzaba la vieja puerta de madera de color negro desgastado, empotrada perfectamente en la pared agrietada al lado del departamento 8. El señor Barriga, sumamente desconcertado, se acercó a la entrada e inspeccionó el marco de la puerta con una mezcla de sorpresa y temor. El señor Barriga exclamó en voz baja que era imposible que alguien hubiera construido eso sin que él se diera cuenta. Don Ramón dio un paso atrás, tocándose el pecho con nerviosismo, y le dijo al grupo que lo mejor era regresar al primer patio de inmediato. Curiosamente, doña Florinda no se dejó intimidar y acusó a don Ramón de ser un cobarde de clase inferior ante los niños. Doña Florinda estiró la mano con firmeza, tomó la perilla oxidada y empujó la puerta negra, abriéndola de par en par con el mismo chirrido agudo. Los adultos entraron primero de forma lenta y cautelosa, seguidos muy de cerca por los niños, quienes se mantenían agrupados para evitar quedarse atrás. El interior del departamento se encontraba sumamente frío, provocando que a todos se les viera el aliento en forma de vapor blanco en la oscuridad. El señor Barriga sacó una pequeña linterna de su maletín y comenzó a iluminar las tétricas paredes grises de la estancia. La luz de la linterna reveló los extraños objetos sobre la mesa de madera rústica y los inquietantes cuadros de rostros deformes que colgaban alrededor. El profesor Girafales, quien convenientemente venía entrando a la vecindad a buscar a doña Florinda, apareció de la nada en la entrada del departamento. El profesor Girafales miró a todos con confusión y, sosteniendo un ramo de flores, preguntó qué hacían todos metidos en ese lugar tan oscuro. Al avanzar 2 pasos hacia el centro de la habitación, una fuerza invisible cerró la puerta principal con una agresividad espantosa. El fuerte impacto provocó que la linterna del señor Barriga se apagara por completo, sumergiendo a todo el grupo en una negrura absoluta. Después la escena muestra un silencio sepulcral que duró varios segundos, interrumpido únicamente por los sollozos reprimidos de Kiko y de Ñoño. De pronto, las velas negras sobre la mesa se encendieron solas con un fuego de color azulado que iluminó tenuemente los rostros de todos. El chavo volteó a ver al profesor Girafales y notó que este se encontraba parado completamente tieso, dejando caer el ramo de flores al suelo. El profesor Girafales levantó la mirada despacio, pero sus ojos ya no tenían pupilas y se encontraban totalmente cubiertos por una capa blanca. Con una voz extremadamente grave y ronca que no era la suya, el profesor Girafales miró a doña Florinda y le dijo que ya era tarde para salir. El pánico se desató de inmediato adentro del departamento cuando el profesor Girafales extendió las manos y agarró firmemente del cuello al señor Barriga. El señor Barriga intentó forcejear desesperadamente, dejando caer su maletín al suelo alfombrado mientras emitía sonidos de asfixia muy agudos. Don Ramón, invadido por el terror de la escena, corrió hacia la puerta principal e intentó jalar la manija con todas sus fuerzas para escapar. Sin embargo, la puerta parecía estar completamente sellada por dentro y no cedía ante los desesperados tirones del asustado inquilino. Las luces azules de las velas comenzaron a parpadear rápidamente, haciendo que las sombras en las paredes parecieran moverse por su propia cuenta. Después de eso, la escena continúa dentro del tétrico departamento, donde el fuego azul de las velas comenzó a parpadear con mayor intensidad, proyectando sombras deformes en las paredes grises. El señor Barriga cayó al suelo alfombrado completamente inconsciente tras ser soltado por el profesor Girafales, quien permanecía de pie con la mirada perdida en la nada. Doña Florinda, al ver a su novio en ese estado tan perturbador, emitió un grito desgarrador y se abalanzó hacia Kiko para cubrirlo con sus brazos. Kiko no paraba de llorar con desesperación y tapaba sus oídos para no escuchar los extraños susurros roncos que ahora parecían provenir de todas las esquinas de la habitación. Don Ramón seguía jalando desesperadamente la manija de la puerta principal, pero esta continuaba totalmente atrancada como si formara parte de la misma pared de piedra. De pronto, el profesor Girafales volteó despacio hacia don Ramón, emitiendo un crujido seco en el cuello que resonó de forma muy espantosa por todo el lugar. Don Ramón se pegó a la madera negra de la entrada, temblando descontroladamente mientras veía cómo el profesor se acercaba a paso lento con los brazos caídos. El chavo y Ñoño se encontraban arrinconados al lado de la mesa rústica, observando con pánico absoluto cada uno de los movimientos de aquel hombre poseído. La escena cambió y ahora la luz azul de las velas iluminó el rostro de doña Florinda, quien de un momento a otro dejó de gritar y guardó un silencio absoluto. Kiko la miró hacia arriba con confusión, pero su expresión cambió a horror al notar que su madre también tenía los ojos completamente blancos y vacíos. Doña Florinda soltó a Kiko con brusquería y, con una fuerza que no parecía humana, caminó hacia donde estaba don Ramón para acorralarlo junto al profesor Girafales.
Don Ramón, llorando del miedo, les suplicó que no le hicieran nada y comenzó a rezar en voz baja, pero ambos poseídos lo sujetaron firmemente de los brazos. El chavo, al ver que los adultos se atacaban entre sí, reaccionó rápidamente y le dijo a Ñoño en voz baja que tenían que buscar otra salida por el pasillo del fondo. Ñoño asintió con la cabeza sin decir una sola palabra y ambos niños comenzaron a gatear pegados a la pared, para evitar llamar la atención de los agresores. Kiko se quedó solo en medio de la sala, llorando y gritando que su mamá lo ayudara, pero doña Florinda ni siquiera volteó a mirarlo. Con una frialdad espantosa, el profesor Girafales y doña Florinda arrastraron a don Ramón hacia una de las habitaciones laterales, cerrando la puerta con un golpe violento. Segundos después, desde el interior de esa habitación, comenzaron a escucharse los gritos de dolor más terribles de don Ramón, acompañados por ruidos húmedos de carne rota. Kiko, completamente quebrado por el pánico de escuchar el sufrimiento de su vecino, corrió a ciegas hacia el pasillo oscuro por donde se habían ido el chavo y Ñoño. La escena muestra a los tres niños reuniéndose en un pasillo sumamente estrecho y lúgubre que parecía no tener fin, donde el olor rancio era casi insoportable. El chavo avanzaba adelante, tocando las paredes húmedas, buscando desesperadamente alguna ventana o salida de emergencia para escapar de ese infierno. Al llegar al fondo del pasillo, los niños se toparon con una pequeña habitación iluminada por una sola bombilla roja que colgaba del techo por un cable viejo. En el centro del cuarto había un enorme número 666 pintado en el suelo con lo que parecía ser sangre seca, rodeado por extraños símbolos antiguos. Ñoño se detuvo en seco, mirando el suelo con mucho asco, y le dijo al chavo que ese lugar era un sitio de brujería muy peligroso. Kiko se recargó en el marco de la puerta, sin dejar de temblar, y dijo que quería regresar al primer patio con su mamá. El chavo no respondió, ya que se percató de que en la pared del fondo había una pequeña escotilla de madera. De repente, se escucharon pasos pesados y lentos, viniendo desde el pasillo por el que acaban de pasar, lo que alertó de inmediato a los tres niños. La escena cambió y mostró la silueta del señor Barriga apareciendo bajo la tenue luz roja de la habitación, pero su aspecto era completamente aterrador. El señor Barriga ya no usaba sus lentes, tenía la ropa rota y cubierta de sangre, y sus ojos estaban totalmente blancos al igual que los de los otros adultos. Con una sonrisa torcida y siniestra, el señor Barriga levantó un pesado trozo de madera del suelo y miró directamente a su propio hijo. Ñoño, con lágrimas en los ojos, dio un paso al frente y le suplicó a su padre que reaccionara y que no les hiciera daño a ninguno de ellos. Sin embargo, el señor Barriga emitió un gruñido demoníaco y se abalancó con una velocidad increíble sobre Ñoño, derribándolo contra el suelo plano de la habitación. El chavo y Kiko gritaron horrorizados al ver cómo el señor Barriga comenzaba a golpear salvajemente a Ñoño con el trozo de madera sin mostrar ninguna piedad. Ñoño intentó cubrirse la cabeza con las manos, pero los golpes secos continuaron uno tras otro hasta que el niño dejó de moverse por completo en el suelo ensangrentado. El chavo, invadido por un miedo que nunca antes había sentido en toda su vida, sintió como todo su cuerpo se ponía rígido de un momento a otro. A causa del trauma de presenciar la muerte de su amigo, al chavo le dio una severa garrotera, quedando completamente tieso al lado de la escotilla de madera. Kiko, al ver que el señor Barriga se levantaba lentamente con el rostro salpicado de sangre para avanzar hacia ellos, reaccionó con desesperación. Kiko agarró un frasco de vidrio viejo que estaba sobre una repisa y se lo arrojó directamente en la cabeza al poseído, logrando que éste retrocediera un poco. Aprovechando ese breve instante, Kiko empujó con fuerza la escotilla de madera del fondo, descubriendo que conducía a un conducto estrecho que salía hacia el exterior. Kiko volteó a ver al chavo, quien seguía totalmente paralizado y con la mirada perdida en el vacío debido a la inmovilidad de la garrotera. Kiko le gritó con desesperación al chavo que se moviera, pero al ver que no reaccionaba y que el señor Barriga ya se recuperaba, tomó una decisión. Kiko comenzó a meterse primero por el estrecho conducto, dejando al chavo completamente desprotegido en medio de la tétrica habitación roja. Después de eso, la escena continúa dentro de la habitación roja, donde el chavo permanecía completamente tieso de pie a causa de la severa garrotera. El señor Barriga, emitiendo un crujido ronco con todo el cuerpo, se abalanzó sobre el conducto por donde Kiko intentaba escapar desesperadamente. Con una fuerza sobrehumana, el poseído agarró a Kiko de los tobillos y lo jaló hacia atrás con una agresividad espantosa, sacándolo por completo del estrecho agujero. Kiko soltó un grito ensordecedor que se cortó de golpe cuando el señor Barriga lo azotó violentamente contra el piso plano, justo encima del número 666. Después la escena muestra la entrada de la habitación, donde aparecieron el profesor Girafales y doña Florinda con la ropa totalmente ensangrentada. Los tres adultos poseídos se quedaron mirando a Kiko con sus rostros pálidos y sus ojos completamente blancos cubiertos por esa extraña capa opaca.
Doña Florinda, ignorando por completo los llantos de su hijo, se arrodilló a su lado junto con los otros dos hombres y comenzaron a atacarlo al mismo tiempo. Kiko apenas alcanzó a balbucear que no le hicieran daño antes de que los tres adultos terminaran con su vida de una forma sumamente fría y despiadada. El chavo observaba todo el horror sin poder cerrar los ojos ni mover un solo músculo debido a la rigidez de su cuerpo. De repente, una tubería vieja que pasaba por el techo de la habitación se rompió debido a la vibración de los golpes, provocando que un chorro de agua fría cayera directamente sobre la cabeza del chavo. El impacto del agua helada provocó que la garrotera se le quitara de inmediato, devolviéndole el control de sus extremidades al asustado niño. El chavo dio un fuerte suspiro y, conteniendo las ganas de llorar para no llamar la atención de los asesinos, se agachó rápidamente hacia la escotilla de madera. Los adultos poseídos estaban tan concentrados en su tétrico ritual sobre el cadáver de Kiko que no se percataron de los movimientos del huérfano. El chavo se metió al conducto arrastrándose con mucha dificultad entre la suciedad y la oscuridad, guiado únicamente por una pequeña luz grisácea que se veía al fondo. A medida que avanzaba, escuchaba detrás de él las risas secas y demoníacas de Doña Florinda, el profesor Girafales y el señor Barriga resonando por toda la estructura metálica. Tras unos segundos de desesperada huida, el chavo empujó una rejilla oxidada con los pies y cayó de golpe sobre el suelo plano del tercer patio. El aire de la vecindad se sentía sumamente helado y la neblina seguía cubriendo por completo las descuidadas paredes agrietadas de esa zona lúgubre. La escena cambió y ahora el chavo se encontraba corriendo a toda prisa por el pasillo hacia el primer patio para buscar ayuda con los demás vecinos. Al llegar al patio central, notó que el lugar estaba completamente desierto y que las luces de los departamentos estaban totalmente apagadas. El chavo corrió a la casa de Don Ramón y tocó la puerta con desesperación, pero nadie le abrió porque el inquilino del 72 ya había muerto adentro. Desesperado, cruzó el patio y tocó en el departamento 71 de Doña Clotilde, pero lo único que escuchó desde el interior fueron los ladridos aterradores de su perro Satanás. Al darse cuenta de que no había nadie que pudiera socorrerlo, el chavo se dirigió hacia el portón principal de madera de la vecindad para salir a la calle. Sin embargo, al intentar empujar el pesado portón, notó que este se encontraba completamente encadenado por fuera con un enorme candado oxidado que impedía cualquier escape. La noche había caído por completo y un viento sumamente fuerte comenzó a azotar las macetas y las lavanderías, haciendo que el ambiente se volviera todavía más hostil. El chavo, sin saber qué más hacer y llorando del miedo, decidió caminar de regreso hacia el sombrío tercer patio. Al llegar nuevamente al fondo de la vecindad, se percató de que la vieja puerta negra del misterioso departamento se encontraba completamente cerrada. Curiosamente, en la pared ya no se alcanzaba a ver ningún rastro del número del departamento, quedando todo en un silencio absoluto y perturbador. El chavo, temblando descontroladamente por el frío y el trauma, se acercó a su barril de madera en el primer patio y se metió adentro para esconderse. Se encogió lo más que pudo, abrazando sus rodillas en la oscuridad del barril, mientras intentaba convencerse de que todo lo que pasó había sido un accidente. Después la escena pasa a la mañana siguiente, mostrando el primer patio iluminado por una luz solar sumamente pálida y sin vida. El chavo asomó la cabeza desde el interior de su barril de madera, mirando hacia todos lados para ver si aparecía alguno de sus amigos o los adultos. Sin embargo, la vecindad seguía totalmente desierta. No había rastros de Don Ramón, de Doña Florinda saliendo de su casa, ni de Kiko jugando en el patio. El chavo salió del barril arrastrando los pies y se sentó en el suelo plano, completamente solo en medio de ese enorme patio vacío. El chavo se quedó mirando la entrada del pasillo que conducía al tercer patio, con una expresión de total confusión e inocencia en su rostro desgastado. El chavo, con su típica voz baja, se dijo a sí mismo que seguramente todos se habían ido a Acapulco de viaje y lo habían dejado olvidado otra vez. El chavo se encogió de hombros y metió las manos en los bolsillos de su pantalón remendado, resignado a quedarse solo en la propiedad sin saber qué hacer. Él nunca llegó a enterarse de que el departamento nuevo era en realidad el 666 y que todos los vecinos habían sido asesinados ahí dentro. La cámara comenzó a alejarse lentamente hacia la parte alta de la vecindad, mostrando una toma panorámica de los departamentos completamente abandonados bajo un cielo gris. Al fondo del pasillo del tercer patio, la vieja puerta de madera de color negro desgastado se abrió un par de centímetros con un chirrido agudo. Desde la profunda oscuridad del interior de la vivienda maldita, se alcanzaron a ver 3 pares de ojos completamente blancos que miraban fijamente hacia el chavo. Don Ramón apareció repentinamente detrás de la ventana del departamento 72 con la misma mirada vacía y, con una sonrisa torcida y siniestra, cerró la cortina con agresividad.
te doy otra nomás porque presta para que te...